Me imagino que muchos de nosotros estamos cursando la materia de mecánica de los materiales o también resistencia de los materiales, como normalmente se le llama. Nosotros que cursamos esta materia, a estas alturas seguramente ya conocemos qué es una viga, qué es una columna, qué es la carga axial, qué es la torsión, a qué nos referimos con una carga transversal o qué rayos es un momento flector, el esfuerzo normal promedio, el esfuerzo cortante, el factor de seguridad. Todo esto que tenemos aquí y más cosas seguramente ya las vimos, ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos que aquí contamos con una viga. Esta viga tiene dos reacciones y se le aplica una carga. ¿Qué es lo que están haciendo estas reacciones? Están impidiendo o contrarrestando la carga P que se está aplicando sobre la viga. Pero hay algo que no hemos visto. ¿Qué es lo que está haciendo que estas reacciones funcionen? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, trasladáramos estas partecitas que están aquí al pizarrón y las vemos? De este lado, por ejemplo, esta viga, este elemento estructural que tenemos acá, se encuentra conectado o unido a este soporte. Este soporte se encuentra reaccionando, evitando que esta viga se caiga para abajo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué tal si este soporte se encuentra unido a la viga? Se encuentra conectado por medio de un pasador, de un birlo, de un remache o simplemente se encuentra soldado. ¿Cuánta fuerza podría resistir? ¿Qué pasaría si se solda mal? No sé. Pasémonos ahora con este lado. En este caso, nuestra viga se encuentra soportada por este rodillo. Este rodillo ejerce una carga que impide que esta viga se vaya para abajo. Claro, a diferencia del soporte, si se le aplicara una fuerza, el rodillo no podría impedirla, a diferencia de este caso. Este soporte está diseñado exclusivamente para eso, para poder soportar que la viga se mueva ante cargas verticales u horizontales. Pero ¿cómo está conectado este rodillo con esta viga? ¿Qué tal si aquí, por ejemplo, se encuentra soldado? ¿Qué pasaría si la soldadura falla? ¿Qué pasaría si, volviendo con el soporte, el birlo no resiste el peso de la viga o la carga que está experimentando la viga? Pues, damas y caballeros, estos relajitos que estamos viendo son las conexiones, y el conocerlas, estudiarlas, analizarlas es de suma importancia para nosotros. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en ambos casos la soldadura falla o el birlo se rompe? ¿Qué es lo que podría pasar? El colocar, por ejemplo, un birlo incorrecto que no tenga la resistencia necesaria, una soldadura con el grosor inadecuado o simplemente hacer mal la chamba podría ocasionar defectos importantes. Ya se nos cayó la viga, ya se nos rompió el birlo, o qué tal un rodillo que se sale de su lugar, la viga eventualmente va a caer. Son aspectos con los que debemos tener cuidado y para esto hay que tener un poquito de conocimiento sobre las conexiones. Algunas de las maneras más comunes para unir elementos estructurales es a base de los pernos. Para esto contamos con pernos de alta resistencia o pernos inacabado. Pero con pernos de alta resistencia, ¿a qué rayos nos referimos? ¿Qué es lo que deberían resistir nuestros pernos? Pues estos se encuentran recibiendo cargas de tensión, de aplastamiento o incluso de cortante. Y para esto se diseñan diversos pernos que puedan resistir estas cargas. Es decir, pernos diseñados especialmente para la resistencia a la tensión, que resistan a cargas de aplastamiento o que resistan a cargas de cortante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos tres placas y las queremos unir? Perforamos un hueco, pues simplemente colocamos un perno. Este perno lo que va a hacer es apretar las placas para que estas no se separen. Pero pues esto no se queda solamente así. Estas placas, al estarse apretando, lo que van a hacer obviamente es contrarrestar esta fuerza que está ejerciendo el perno, de tal manera que el perno estará recibiendo cargas de tensión que deberá soportar efectivamente para que el trabajo se logre de manera eficaz. Estos pernos se encuentran sometidos a cargas de tensión y por lo tanto son propensos a tener una falla de tensión, es decir, que la fuerza de las placas sea mayor y el perno se rompa. Ahora, ¿qué pasaría si contamos, por ejemplo, con un número de placas, en este caso 3, y por alguna razón, no me pregunten cuál, colocamos unos pernos entre cada placa? Estas placas que se encuentran pegadas no van a permitir que algo más entre, de tal manera que van a aplastar nuestro perno. Nuestro perno, al encontrarse entre estas dos placas, recibirá cargas de aplastamiento en medio. Por lo tanto, este perno deberá encontrarse capacitado, ser el adecuado para resistir estas cargas, ya que se encuentra propenso a una falla de aplastamiento. De tal manera que los pernos diseñados para resistir estas fallas se le conocen como los pernos de resistencia al aplastamiento. Ahora, ¿qué tal si contamos con estas tres placas? A estas dos placas de arriba se les está aplicando una fuerza que hace que las placas se vayan para allá, mientras que esta placa recibe otra carga opuesta que hace que esta placa se vaya para el otro lado. Pero queremos mantenerlas juntas y en el mismo lugar, entonces tendremos que colocar un buen perno. De tal manera que colocamos nuestro perno. Pero ¿qué está pasando con él? A pesar de que el perno ha juntado las placas, si no es el perno adecuado, se podría quebrar.
podría sufrir una falla de cortante. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como este perno se encuentra evitando que estas placas se separen para este lado mientras que este se vaya para el otro lado, si la falla ocurriese, nuestro perno se rompería, ya que la carga fue suficiente para partir a nuestro perno en dos. Para esto se han diseñado pernos que cuenten con la resistencia a la falla de cortantes. Todos estos pernos se encuentran hechos de un material tan resistente que pueden soportar cargas sin que cedan a la tensión, al aplastamiento o al cortante. La magnitud de estas cargas son de suma importancia para nosotros. El saber en dónde vamos a colocar cada birlo, la resistencia, la capacidad máxima de fuerza que pueden aguantar, son aspectos que debemos estudiar muy bien. Esto para los pernos o los birlos. Otro de los métodos que más se utilizan para unir elementos son los tornillos y los remaches, pero estos se verán más adelante. Y sin duda las soldaduras. Estas han llegado para ser la manera de unir elementos estructurales más eficaz, más barata y más efectiva. Pero también se analizará en otro video.